El primero lo perdí y luego estuve mal 2 años. No me volví a quedar embarazada hasta pasados 2 años, porque no estaba bien. Mi pareja dijo: "Uy, otra vez no". Claro, yo desde el primer minuto pensé: "Quiero estar embarazada lo antes posible". Porque si estoy embarazada volveré a tener esta sensación de felicidad, yo pensaba. Si me ha pasado esto es porque esta vez tiene que ir bien, pero yo no estaba bien y estuve 2 años mal. Entonces, después ya cuando estuve bien y pude quedarme embarazada, fue voluntario, queríamos, todo bien, pero claro, con los miedos. Si antes ya tenía miedo, pues ahora los miedos multiplicados. Tuve ansiedad durante todo el embarazo. Yo a la mínima fui 15 veces a urgencias en ese embarazo, pero era para saber que todo estaba bien. Fui con mi idea de que si llegaba el día del parto, yo me tenía que morir. O sea, en mi cabeza, si todo había ido bien, es que yo tenía que pagar eso de alguna manera, pero no me importaba. Que salga bien ella y que la pueda ver. Que si me tengo que morir, pues... Yo ya lo había visto, porque habíamos ido a urgencias. Ya sufría un poco y me habían hecho ecografías. Lo había visto y todo iba bien. El corazón... Tenía un Doppler fetal para escuchar el corazón. Normalmente, como soy delgadita, en aquellas semanas no se escucha, pero yo ya lo había escuchado. Y no me lo hacía cada día porque decía, el día que no lo escuche... Como yo no soy matrona y son aparatos que necesitan más semanas para escuchar, pues me lo hacía algún día, de tanto en tanto. Hacía 4 días que no lo había escuchado y dije, probaré mañana o pasado mañana. Y no lo escuchaba, justamente en la zona donde lo había estado escuchando. Entonces me fui a urgencias pensando, seguro que no puede ser, que no eres matrona o que la máquina esta no tenía ningún signo de pérdida, de nada. Pero sí, el corazón se le había parado. Me dijeron, si quieres puedes irte a casa y volver a la mañana siguiente, que empezaremos con la expulsión. Pero me dijeron que por las medidas que tenía no podía tenerlo en casa por riesgo de hemorragia. Yo estaba como en shock. Ni me lo pensé y dije, no, me quedo ya. Y entonces pues fue ingreso hospitalario. Me pusieron en la planta de maternidad. Estaba allí intentando tener mi bebé, que estaba muerto, y estaba escuchando cómo lloraban los otros bebés, los que estaban vivos.
Me pusieron las pastillas para ir teniéndolo. Aquello podía durar horas y entonces me ingresaron arriba, en la planta de maternidad, en una habitación. Y a la tarde me acuerdo que fui al lavabo, puse un empapador en el suelo y lo tuve. Era pequeñito, cabía en mi mano, pero no le faltaba nada. Yo decía que quería verlo y me decían, ¿para qué quieres verlo si no verás nada? Me hubiera gustado tener una idea, es que no te explican. Lo que me explicaron es que si en tantas horas no hacía efecto, pues que entonces me harían un legrado. Y yo no sabía ni si notaría como una expulsión, ni si... Claro, es muy raro, ¿no? Ni que te dijeran, ahora sentirás como un parto, pero en pequeñito. Fue un poco traumático porque tenía a mi hijo, pequeñito, pero lo tenía. Y teniéndolo allí, no lo toqué, pobrecito mío. Entonces me lo vinieron a buscar y yo lo que recuerdo más es que después escuchaba como decían, trae un bote más grande que no cabe. Y tú estás allí y lloras y piensas, están poniendo a mi hijo en un bote. Me vinieron a buscar para llevarme a ver si me había quedado todo limpio. Pero claro, en ese momento mi hijo está en un bote, en una bolsa de plástico, a mis pies en la litera. Yo lloraba y me lo miraba. La celadora intentaba como tapar, pero no hay mucho tacto. Te queda esa cosa de que estás llorando, lloras de la pena mirando aquella bolsa de plástico amarilla. Cuando te pasa algo siempre buscas un porqué, porque tienes la sensación de que si sabes por qué, te quedas más tranquila. Pero no es así. He descubierto que las cosas que te pasan, ni que tengas el porqué, no te quedas tranquila. Pero igual lo necesitas. En mi cabeza la sensación era que si algo había pasado, si había perdido a aquel hijo, era porque algo en mí no funcionaba. Entonces pues buscaba explicaciones por todos lados. Porque yo a mis otros hijos los había tenido en las semanas que tocaba, con el peso perfecto. Entonces pensaba, pues soy yo. La mutua me la miré a partir del primer aborto, porque quería hacerme estudios y cosas que no entraban en la seguridad social. No te lo hacían además porque era un primer aborto. Y es que me hubiera salido más de 1.000 euros casi para mi analítica y la de mi marido.
Entonces no me las hice y tampoco me hice mutua y me quedé otra vez embarazada. Y escuchando eso de que, bueno, una vez puede pasar, es normal dentro del primer trimestre. Y entonces tuve otro aborto. A veces las enfermeras mismas tienen estas frases hechas de enseguida te quedarás embarazada. Y piensas, yo quiero este embarazo y ya no volverá. Volví a casa y bueno, cada día lloraba. En la noche me levantaba hacia las 3 de la madrugada y lloraba. Me despertaba como si estuviera en una pesadilla. Lloraba hasta que me dormía de nuevo. Hasta que un día estaba haciendo tareas de los niños y estaba pensando, mira, ha pasado un mes, estoy triste, pero ya no lloro todas las noches, ahora es un día sí, un día no. Y cuando me levanté pensando en esto de estoy mejor, me vino una taquicardia que no se me pasaba. Entonces fui al médico a hacerme un electrocardiograma y estaba todo bien. Entonces me vino un hormigueo en la mitad del cuerpo, me hicieron un TAC, que estaba bien. Y luego era una sensación como de caer en el borde del precipicio las 24 horas del día. Yo me dormía porque me podía dormir, pero a la mínima que abría los ojos era eso, las 24 horas. La sensación era como si hubiera explotado una bomba a mi lado. Y entonces fui pagando a una psiquiatra y ella me dijo que le había expresado lo que era un ataque de pánico y ansiedad y me recetó antidepresivos que no me tomé. Me quedé con la receta, pero me pareció que si yo me tomaba eso tardaría muchos años en poderlo dejar. En cambio fui al público, me atendió un psiquiatra y me dijo que no creía que me tuviera que visitar. Me dio como 2 toques en la espalda y me dijo que tenía herramientas suficientes para ponerme bien. Que no creía que tuviera que ir al psiquiatra y que si quería podía tener un acompañamiento de psicología.
Y yo le dije que sí, porque había ratitos que parece que estaba bien, pero otros que no. Y el psicólogo me dijo lo mismo, que no creía que necesitara un seguimiento. Entonces no sabía si alegrarme, resulta que estaba tan bien que no necesitaba nada de nada. Pero claro, yo no estaba bien. Hay personas o familias que lo sabe la pareja y a lo mejor no lo dicen ni a los hijos ni a nadie. Pero yo en mi casa lo vivía diferente. Tenían los niños y a veces me encontraba mal y entonces se los explicaba. El segundo aborto también lo expliqué. Con el tercer embarazo lo explicamos con total libertad. Pero claro, esto es un pueblo. Mi madre es muy moderna, pero sí que a veces te pone como unas caras de decir, esto no lo expliques. Pero hay cosas que si no se explican naturalmente, pues no encontrarán nunca el sitio. Depende de a qué personas había dicho que había tenido uno. Pero tú en el momento de decirle, mira, me ha pasado esto, entonces ellas te explican que antes de tener a este hijo también tuvo una pérdida. O sea que hay muchos que no se dicen y al hablar pues ya lo sabe más gente. Porque si no, la mujer pasa el duelo sola. Pero hemos pasado muy desapercibidos. Parece que si es de pocas semanas, entonces pues venga, ya está. Te da la sensación de que no tienes el derecho de pasar este duelo, como si no hubiera sido nada. Mira, aunque estés de pocas semanas, es una pérdida. Cuando a veces me dicen alguna frase así como no pasa nada, o me decían esto de la naturaleza es sabia, o que eran pocas semanas y eso no era nada, lo único es que tenía las uñitas, las manos y la carita pues como las de un bebé. Por muy pequeño que fuera, estaba formado, no era un coagulito de sangre. Está más silenciado lo del primer trimestre. Lo pasas tú sola y ya está. Aquellos dos los perdí y estos no vendrán nunca más. No volverán, no los podré cuidar. Tenía mis otros hijos, sí, que te dan fuerza porque no llegas a una casa vacía, pero me hacían recordar aún más. Tienes aquella fuerza que te dan los hijos, pero también sabes piel a piel todo lo que te pierdes con los otros.
Yo tenía pensado el nombre para cada uno. Mi hija pequeña, que tiene 3 años, ella dice que tiene 2 hermanos en el cielo. Yo les hice un cuento de fotos de cuando nacieron. A mi hija le digo, hay 2 hermanitos que te han traído conmigo y te esperábamos. Y entonces fuimos felices de nuevo. Ella sabe. Y tenemos un cuadro en el pasillo antes de entrar a su habitación donde están las 2 ecografías con el registro del corazón de cada uno, con el nombre y la fecha.